¿Cómo estamos? Estamos transmitiendo nuevamente en vivo aquí desde nuestros estudios de Azul Chiclamino hasta sus pantallas, hasta sus hogares. Y un poco la intención es platicar con ustedes el día de hoy porque mañana, solo les digo rápidamente antes de que se vayan y les dé flojera y me vean la carota y les dé flojera. A ver, mañana arrancamos el primer módulo de Storytelling para negocios, ¿ok? Les recuerdo, son 9 módulos los que vamos a hacer el próximo año. Este mes vamos a tener el primer módulo, donde vamos a hacer una introducción al Storytelling para negocios, un poquito para explicarte de qué se trata el Storytelling para negocios, por qué tienes que aprenderlo, por qué te tienes que inscribir. Y el primer módulo es gratis y lo vamos a hacer a través de esas plataformas, lo vamos a hacer a través de las plataformas de Facebook de este lado, Instagram de este lado. Entonces vamos a estar platicando un poco sobre Storytelling para negocios. Todo el próximo año vamos a dar los módulos en línea. Son 9 módulos, es casi como un diplomado, te lo digo en serio, porque te voy a enseñar todo lo que es el storytelling, por qué storytelling, cómo se usa el storytelling, cómo sirven los negocios, cómo se crean todas las historias, y vas a ver que van a haber muchísimas cosas súper interesantes en el storytelling para negocios que arrancamos mañana a las 6 de la tarde por Facebook y por Instagram en gratis el primer módulo. Los siguientes módulos pues ya pueden ustedes buscarlos en mis plataformas de redes sociales para que vean cuánto cuesta, cómo está el rollo y todo este asunto, pero sí va a tener un costo los módulos 2 al 9. ¿Ok? Bien, pues entrando así al asunto ya directamente, te voy a explicar de qué vamos a platicar hoy. Y hoy te voy a platicar un poco sobre lo que es, claro, storytelling, evidentemente, claro, en los negocios, pero ¿cuál es la razón de acercarte al storytelling como una herramienta importante a utilizar en estos días? Y entonces te voy a explicar dentro de todo lo que vas a escuchar ya constante, fuerte, macizo, preciso, conciso. Vamos a platicar sobre específicamente la razón de tener historias. ¿Ok? Bien, pues parte del tema del storytelling es convertirte en un storyteller 7x24. De eso se trata simple y sencillamente todo lo que hacen los buenos entrevistados, las buenas personas que comunican de una forma efectiva, las personas que conectan emocionalmente. Son personas que son, yo los llamo coleccionistas de historias. ¿Ok? Tú puedes ver, y te voy a poner un ejemplo que es clásico. Tú escuchas, por ejemplo, un night show. ¿Ok? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es un night show? Un night show es un programa como mi favorito y la persona que yo estudio y analizo en cada cosa que hace, David Letterman. Claro, era supuestamente mejor Johnny Carson. Tengo mis asegúnes, pero era muy buen entrevistador. Edward Norton es magnífico y ahorita te voy a decir por qué. Y claro, después viene la siguiente generación que arranca con Jay Leno. Bien. Conan O'Brien, fantástico. Y después la siguiente generación que es Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel. Después viene los siguientes Seth Meyers, que también tiene ahí sus muy buenos asuntitos en términos de muy buenas habilidades para entrevistar. ¿Quién se me está yendo? Stephen Colbert, magnífico. Noah... se me fue el nombre de este personaje, pero también grandiosos. Todos ellos son grandes entrevistadores, ¿ok? Pero su programa sí se basa en la entrevista, pero en realidad se basa en otras cosas que son mucho más importantes, ¿ok? Y ellos son cazadores de historias. Fíjate bien cómo hacen las entrevistas. Y en realidad sus entrevistas no son una serie de preguntas que ellos puedan tener. Te voy a enseñar por aquí. No tengo de este lado. Claro, cuando lo necesito, no tengo mis guiones. Pero este es un guión. Este es un guión que tengo yo para uno de mis programas.
un guión en donde yo hago preguntas y preguntas y preguntas. Y claro, voy conduciendo las preguntas para generar una historia. De eso se trata un poco lo que hace un entrevistador. Sin embargo, ellos son distintos. Ellos son cazadores de historias. ¿Ok? Ellos tienen un equipo que tienen unas entrevistas previas con los entrevistados. Y claro, los entrevistados tienen una razón de participar en ese programa. ¿Por qué? Porque van a promover su película, su programa, su libro, su serie de televisión. Entonces ellos tienen que estar en el programa de Seth Meyers, o de Jimmy Fallon, que es Tonight Show, que es el más visto. Punto. Tienen que estar ahí. Pero ellos no solo invierten el viaje a Nueva York, estar en vivo, el rehearsal, llegar antes, deben invertirle un día completo probablemente a esa encomienda. Pero además invierten probablemente unas 4 o 5 horas antes, una semana antes o un día antes, o no sé cómo funcione, pero tienen una entrevista previa con los asistentes de estas personas. Y lo que hacen estos asistentes es cazar historias. Platican con Jack Nicholson 4 horas. Y están platicando con él sobre lo que van a hacer, sobre lo que va a hacer, sobre lo que platican. Y lo que hacen es, tienen que encontrar una magnífica historia. ¿Sí? Y el chiste es que Jack Nicholson va a explicar la historia de cuando un día en la mañana se levantó y sacó un cartón de leche, no sé, un cartón de leche del refrigerador. Y entonces se sirvió un café con leche echada a perder y entonces se sintió mal durante todo el día de la grabación y por eso tiene esa cara en la escena tal. Ja, ja, ja. Estos asistentes cazan la historia y dicen, aquí tengo yo algo. Es como un reportero, un periodista que dice, esta es la nota, ya lo tengo. Y entonces hacen un guión para que al día siguiente o a la semana siguiente Jimmy Fallon, Seth Meyers, Stephen Colbert logren de una forma hábil, lógica, inteligente, chistosa, curiosa, logren entrar en esa historia y logren que Jack Nicholson cuente esa historia. ¿Ok? Entonces, claro, la entrevista es un éxito y es magnífica y entonces vemos el programa al día siguiente porque lo hizo magníficamente bien con Jack Nicholson y al día siguiente va a estar Tom Cruise. Eso es lo que te quiero decir. Si tú quieres ser una persona interesante, tienes que ser un coleccionista de historias. ¿Ok? Todas las cosas magníficas que te pasen, tienes que apuntarlas en tu cuadernito. Todas las historias extrañas que te pasen, tienes que apuntarlas en tu cuadernito. Todas las historias horribles, divertidas, curiosas, simpáticas, increíbles, tienes que apuntarlas en tu cuadernito. ¿Por qué? Porque sí te vas a acordar, pero no te vas a acordar. ¿Ok? Y entonces, cuando estés tú en una cena y te pregunten algo, tú siempre, 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 siempre contestes con una historia. ¿Ok? El gran secreto de un storyteller es contestar todas las preguntas en una plática, en una entrevista, en una conferencia, en una junta de negocios, siempre contestarlas con una historia. Y entonces vas a entrar dentro de ese proceso que ya te voy a explicar ahorita. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es simplemente vivir, echar a andar la maquinaria, irte como gorda en tobogán hacia abajo, irte solito, que la vida te lleve, pero estar bien atento, asegurándote que estés analizando, guardando y documentando todas las historias increíbles, magníficas, terroríficas, horribles, fantásticas, divertidas, todas las historias que tengas, las tienes que documentar. ¿Documentar por qué? Porque no las vas a leer, pero en algún momento vas a tener una entrevista con Jimmy Fallon y vas a decir, ¿de qué le voy a hablar yo a Jimmy Fallon? Él me va a entrevistar y yo, con mi soberbia, voy a explicarle que soy el mejor hombre de negocios que existe en la Tierra. ¡Qué aburrido! Lo que vas a hacer es contarle una gran historia divertida para generar entonces, ahora sí, lo que vamos, ¿por qué es importante contar historias? Para generar empatía. ¿Ok? Con una persona arrogante difícilmente consigues generar empatía. A menos
a menos de que seas otra persona arrogante. Entonces, el gran chiste de contar historias y del storytelling es poder compartir sabiduría, conocimiento, reflexiones, aprendizajes y lecciones a través de historias. Entonces, el gran chiste es poder tener la gran capacidad de contar todas las historias que puedas contar a través de lo que te pregunten en una junta, en una reunión, en una entrevista, en una sesión de trabajo, en una comida, en un desayuno, en una plática, en un viaje. Si tú logras contestar todas las preguntas a través de historias, entonces te aseguro que vas a generar una empatía emocional muy particular. Y cuando generas esa empatía, se abren unas puertas increíbles. Porque entonces generas confianza. Porque entonces generas credibilidad. Porque entonces generas apertura. Porque entonces generas un poquito de humanismo, humanidad, no sé cómo decírtelo, pero te conviertes en una persona de carne y huesos, ¿sí me entiendes? No una persona inalcanzable a la que nunca, nunca se equivoca y que nunca le pasan cosas malas y que nada, todos nos equivocamos, todos nos pasan cosas divertidas, y entonces lo que las personas queremos es trabajar con este tipo de personas que son alcanzables, humanas, entendibles y que son capaces de comunicar perfectamente bien. Preguntas. ¿Les hace sentido esto que les estoy diciendo? Es fantástico todo este proceso del storytelling a través de los negocios, a través del storytelling. Entonces, rápidamente, esta es una sesión muy corta, simplemente es un pretexto para recordarles que mañana a las 6 de la tarde, por este canal, por el donde me estás escuchando en este momento, por Facebook o por Instagram, vas a escuchar el primer módulo de Storytelling para negocios de forma gratuita. Y entonces vas a escuchar eso. Vas a escuchar por qué debo yo contar historias. Vas a escuchar cómo se cuentan las historias, cuál es el antecedente de las historias, todo lo que es prepararte a empezar a contar historias, porque el 2025 va a ser el año del storytelling para los negocios y vamos a hacer un módulo mensual. En 9 meses vamos a terminar con lo que podría ser un diplomado completo. Fantástico, y así guías también la charla a donde quieres decir exactamente. Sí, es bien importante esto. No sé si les voy a contar una historia. Esta historia es muy buena, es muy bonita. Y es hablando de hacia dónde quieres dirigir la conversación. ¿Ok? Hablando de storytelling, van a ver ustedes precisamente cómo se utilizan estas historias. Resulta, Mera, déjame contarte que alguna vez estuve trabajando en una compañía, muchas veces estuve trabajando en compañías de tecnología, pero en esta era una compañía que hacíamos un foro, un evento así brutal, era el evento de directores de sistemas más importantes del mundo, claro, en cada uno de los países. En México era en este en particular. Y a los ejecutivos de la organización nos tocaba liderar la conversación en cada una de las mesas en donde comíamos. Éramos 10 empleados, éramos 10 mesas, éramos liderar la comida de 9 personas y asegurarte de que platiquen entre los invitados de cosas interesantes, divertidas. Y había un analista, una persona que venía del corporativo, que era una persona brillante, impresionantemente, y era la que nos iba a enseñar o les iba a enseñar a estas personas, a estos directores de sistemas, un par de lecciones sobre data science, sobre data management, sobre CRM, sobre lo que quieras. Cada uno tenía un tema en particular y platicaba y preguntas y cuéntenme. Bueno, nos sentamos y la primera cosa que dijo ella, bueno, de hecho ni dijo nada porque era una mujer, una ingeniero, que estaba llorando, estaba así como con los ojos vidriosos. Y me acerqué y le dije, oye, ¿estás bien? Y me dijo, no. Obviamente cuando le preguntas a alguien si estás bien, esperas que te digan, sí, perdón. Así es como, hey, avíspate. Bueno, pues me dijo no. Y le dije, ¿por qué? Ahí voy y le digo, ¿por qué? Y me cuenta, es que yo tengo un conejo que se llama Betsy. Me acuerdo perfecto que el nombre del conejo era Betsy.
Y el conejo, ayer hablé a mi casa, porque esta era americana, que vivía en México, y ella decía, ayer hablé a casa y Betsy murió. Entonces, mi hija está desconsolada, no quieren enterrar a Betsy antes de que yo llegue. O sea, en una mesa de negocios empezamos a hablar de la muerte, empezamos a hablar de Betsy, empezamos a hablar de nada de sistemas, nada de negocios, nada de... Y entonces todo el mundo empezó a poner su granito de arena de lo que debería ser. No, debes irte, no, debes regresarte, no, espérate, no, que la entierren, no, que no la entierren, que le hagan caldo, que... Ya te imaginarás todo el asunto. Y eso es muy cierto lo que dices. Así, y voy a repetir, fantástico, así guías también la charla a donde quieres ir o lo que quieres decir. No quieres llevar una conversación hacia el funeral de Betsy, evidentemente en una junta de negocios. Claro que las emociones están ahí y es lo que sucede. Pero claro, la poca pericia que tenía yo en ese entonces era, a ver, muy bien, Betsy, si quieres te rezamos o te prendemos una vela, pero vamos a seguir con este trabajo y llevas la junta a otro lado. Si yo hubiera tenido una colección de historias, hubiera sacado otra historia. Déjenme contarles la analítica y la ciencia de datos de los conejos y cuántos conejos puede tener un conejito y entonces el cielo de los conejos, qué sé yo, una historia para dirigir la historia hacia donde quieres ir. Pero solo lo puedes hacer si tienes una colección de historias. ¿Ok? Volviendo al tema, si tú eres un gran coleccionista de historias y los reto a que escuchen cualquier programa en particular, creo que el mejor entrevistador que existe hoy en día, lo decía, es Edward Norton. Y escuchen cualquier entrevista en YouTube, en TikTok, en Instagram, en donde sea, escuchen cómo hace las entrevistas. Es una casualidad que todos los actores, Harrison Ford, Tom Cruise, Robbie Williams, todos, tienen una historia divertidísima y fantástica y curiosísima. ¿Cómo le hacen para que de repente se les ocurra en ese momento esa historia y la tengan tan bien articulada? No es casualidad, es una preparación brutal de lo que son las historias. Entonces, en el mundo de los negocios, pregúntenme, ¿tienen preguntas, dudas, sugerencias, opiniones aquí en Instagram, allá en Facebook? Emilio Melate dice, pues sí, nos vamos a ver mañana. Les recuerdo, miércoles, jueves y viernes a las 6 en Facebook y en Instagram vamos a arrancar con el módulo 1 de Storytelling para Negocios. Entonces es increíble que todos y cada uno tengan una historia fantástica y se les ocurra en ese momento y tengan la habilidad y la capacidad de contarla de una forma magnífica, divertida, entretenida. ¿Quieren ver lo que es no estar preparado o ir en contra? Escuchen las entrevistas de cuando Joaquín Phoenix ganó el Oscar de Joker. Si mal no recuerdo, en todas las plataformas. Pero creo que la peor fue con Jimmy Fallon. No habló de nada, no contó nada. Es un tipo completamente antipático y que lo que creó fue, a pesar de sentirse soberbio y ganador del Oscar y nadie me merece, se sintió con poca empatía. Al grado que hoy hizo Joker 2, que fue un terrible desastre, y entonces, pues estoy seguro que nadie lo quiso invitar. Primero porque su película no valía nada, y segundo, por el desplante que le dio a toda la industria el año anterior o los 2 años anteriores. Entonces siempre piensen eso. Cuando estén, la gran lección de ahorita es todas las historias, todas las preguntas en el mundo de los negocios se contestan con historias. No se contestan con sí o con no. No se contestan con la información o el brochure de mi producto. ¿Ok? ¿Cuántos coches? Oiga, ingeniero, ¿cuántos coches producen en la planta de automóviles de Aguascalientes? Déjame contarte. Cuando cuando la planta arranca hace 20 años, empezamos a hacer 1,000 coches al año. Hoy, 20 años después, hacemos 700,000 coches al año. Y además, el 50% se exportan y el 50% se quedan en el país. La gran diferencia de decir 700,000. ¿Qué otra pregunta tienes? No generas empatía. La forma en la que lo cuentas, déjame contarte. Empezamos con una planta pequeña y tuvimos tal éxito
que entonces la producción de Brasil se vino a México por la calidad que teníamos aquí, bla, 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 bla. Si tú contestas con historias, vas a generar empatía, vas a generar conversación, vas a generar todo ese proceso que es importante para los negocios, ¿no? Si te preguntan en una entrevista de trabajo, oye, veo aquí que en tu currículum estudiaste ingeniería. Déjame te cuento. Yo quería estudiar física, pero no estaba yo muy seguro de irme a tal universidad o a tal universidad. Y sin embargo, hubo alguien en mi universidad donde estudié que me convenció. Me dio un paseo por los laboratorios de ingeniería y entonces dije, esto es lo que a mí me gusta. Y ahí fue cuando me enamoré de mi carrera. ¿Te das cuenta de decir, sí, soy ingeniero? A decir, me enamoré y hoy es mi pasión. Empatía. Cuando tú cuentas una historia, la gente quiere escucharla y la gente quiere involucrarse con esa historia. Porque te van a decir, ¿usted estudió ingeniería? Sí, muy bien. Sí, pues lo estoy viendo aquí. Ok. Pero a mí me pasó lo mismo cuando estudié psicología industrial. Porque yo también me enamoré. Generas conversación y generas empatía. Entonces, la gran lección de lo que te estoy diciendo el día de hoy, antes de cerrar, no hay más preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios. Entonces, bueno, siempre que contesten con una historia. ¿Ok? Por eso hay que convertirse en un storyteller. Segundo, hay que coleccionar historias, hay que convertirse en un coleccionista de historias. ¿Ok? Tienes que tener tu cuaderno con las historias clasificadas y todas las historias se valen. Las tristes, las terribles, las malas, las aburridas, también las divertidas, las entretenidas. Las historias de fracaso son súper, súper importantes. Conviértanse en coleccionistas de historia porque eso los va a sacar de muchos aprietos cuando no tengan nada que decir. ¿Ok? Cuando se encuentren en un avión 12 horas a Europa y no sepan qué hacer, platiquen una de sus historias con alguien de al lado y algo va a salir. ¿Sí? Y tercero, cuando ustedes cuenten esas historias, empiecen a generar emociones y empatía. Porque la empatía es lo que te va a abrir a los negocios, a los procesos, a todo lo que tenga que ver. Eso es lo que va a ser las historias. Bien, pues eso es todo. Entonces nos vemos mañana a las 6 aquí en Facebook, aquí en Instagram y platicamos sobre Storytelling para Negocios, el módulo 1 y todo lo que tengamos que ver. Lo vemos mañana. Preguntas, dudas, sugerencias, opiniones, comentarios. No se me vayan y va a estar súper interesante. Es la primera vez que damos esta sesión como 9 módulos. Antes, el curso de Storytelling para Negocios lo daba yo en 6 u 8 semanas. Ahora lo voy a dar en 9 meses. ¿Ok? Es súper ambicioso lo que estoy tratando de hacer y es súper interesante. Les platico nada más en la página de azulchiclamino.com. Ahí está toda la información. En redes sociales, ahí está toda la información. En los stories la van a encontrar. Y lo importante es, pueden entrar todo el módulo, todos los módulos, todo el año, o pueden entrar módulo por módulo, el que les lata, el que les llame. Pueden entrar el primero y si no les gustó, pues están amigos como siempre. Y así le vamos haciendo. Así es que, muchas gracias. Me estoy pasando 3 minutos, son 20 minutos lo que quería yo platicar. Así es que ahí estamos y muchas gracias. Nos vemos mañana los que quieran estar aquí aprendiendo sobre storytelling para negocios. Gracias.